Vamos a abrir la Biblia, vamos a leer la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Aleluya. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Verso 1 y verso 2. Vamos a leer todos a una sola voz. Aleluya. ¿Ya encontraron, hermanos? Amén. Vamos todos a leer fuerte en esta mañana, todos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Aleluya. El verso 1 dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén, amén. Bueno, estaba estudiando, mirando, cuando el hermano Osvaldo me dijo, me dio este tema. Tienen un gran tema ustedes en esta semana de alabanza. Seguro lo han disfrutado, ¿verdad? Ha estado aquí el hermano Michael con ustedes. Y este tema definitivamente es prioridad, primordial en la vida, del cristiano. Amén. Y estaba pensando, estaba meditando y vino a mi mente este versículo. Y el cristiano, hermanos, el cristiano en su vida cristiana, o la vida cristiana, es como una paradoja, o es una paradoja. La paradoja es un dicho o un hecho que es contrario a la lógica, que es contrario a lo que uno está acostumbrado. Y es que el cristiano, para vivir, tiene que morir. El cristiano, para vivir, tiene que morir. Para ser feliz tiene que llorar. O para poder gozar tiene que sufrir. Y para poder subir tiene que bajar. Así que si el cristiano quiere trascender, tiene que bajar. Tiene que bajar. Así que, viendo esta palabra trascender, es como subir, escalar, superarse. Pero yendo más al fondo de esta palabra, es exhalar olor tan vivo y subido que penetra y se extiende en gran o a gran distancia. Así que, viendo que el trascender es exhalar un olor tan vivo, fuerte, que penetre hasta la presencia de Dios, que suba, porque estamos en una semana de alabanza, ¿cierto? Y aquí en esta mañana lo que queremos ser es verdaderos adoradores, como los está buscando el Señor. Así que para poder exhalar, difundir un olor grato a la presencia de Dios, tenemos que tener un altar, y el altar hoy es un sacrificio vivo. Así que tú y yo somos un sacrificio en esta mañana. Nosotros nos hemos reunido
en esta hora con un mismo fin o con un solo fin, y es exaltar y glorificar el nombre del Dios Todopoderoso. Alguien aquí ha venido a glorificar, a exaltar, a dar lo mejor para ese Dios soberano. Aleluya. Denle ese aplauso fuerte al Creador. Aleluya. Aleluya. Así que queremos hacer, construir o algunos restituir un altar para Dios. La palabra altar aparece casi 435 veces en toda la Biblia, con sus prefijos y sufijos. Esta palabra marca la historia del hombre desde la creación. La primera ofrenda que encontramos en la Biblia es la de Abel. Y la primera vez que encontramos la palabra altar es en el momento en que termina el diluvio y Noé sale del arca y hace un altar para Dios en agradecimiento. Pero esta ofrenda que realiza Abel, Caín y Abel, si meditamos en ella, si vemos lo que sucede, yo sé que todos aquí han escuchado y es agradable la ofrenda de Abel, pero la de Caín no. En el pasaje, en el capítulo 4 de Génesis, verso 3, dice en otra traducción: pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. El primero que la llevó fue Caín. Aunque no conocemos o hasta ese momento la intención del corazón de Caín, pero dice el verso 4: también Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. Ya ahí vemos la diferencia entre la ofrenda que estaba llevando Caín y la que estaba llevando Abel. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero ¿qué miró primero el Señor? A Abel. Lo primero que mira el Señor es la persona, no los 5,000, 10,000 o 50,000, sino cuál es la intención de su corazón. Así que lo primero que hace el Señor es mirar con agrado a Abel y mira la ofrenda. Pero no miró así a Caín, verso 5, ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Verso 6, entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. Pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Esta traducción es Dios habla hoy. Y si nos damos cuenta, la ofrenda que estaban trayendo los dos era buena. De todo lo que fructificaba la tierra para Caín y lo mejor de Abel. Pero la ofrenda de Caín no fue agradable ante los ojos, ante el olor, para la presencia de Dios. Nótese que dice al final que Caín se dejaba dominar por el pecado. Iglesia del Señor, si nosotros queremos presentar nuestra vida, un sacrificio delante de la presencia de Dios, nuestra vida tiene que ser agradable. Porque un adorador no es el que viene al culto y aplaude fuerte y canta duro. Eso no tiene nada que ver. Eso es cantar, eso es alabar
con las manos, con la voz, pero el adorador es un hombre que se guarda para Dios. Es una mujer que se mantiene santa y pura delante de los ojos de Dios. Por eso fue agradable esta ofrenda que estaba dando Abel. La palabra Caín o el nombre Caín quiere decir posesión. Para Caín lo importante era lo de él. Pero la palabra o el nombre Abel quería se explicaba como respiración. A ver, todos inhalen, exhalen. Otra vez, inhalen, exhalen. Eso es respirar. Así que Abel tenía un significado, mientras que Caín era algo dentro de él. Abel quería decir afuera, de adentro hacia afuera. Así que para Abel lo importante era de que de lo más profundo de él viniera una alabanza, una adoración grata a Dios. Y ese es el punto importante del adorador. Que no lo haga por mostrarse, que no lo hagan porque lo mire, que no lo haga para llamar la atención, que no lo haga para aparentar, sino delante de los ojos de Dios, que todo lo ve, hermano. Delante de los ojos de Dios sea un sacrificio vivo, agradable y perfecto. Aleluya. 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 A Dios no le interesa tanto lo que usted da, a Dios le interesa lo que usted es. Aleluya, a Dios no le interesa tanto lo que usted dice, sino lo que usted hace. Y si hoy queremos, en esta mañana, queremos trascender, hay que bajar, hay que adorar, hay que humillarse. Y en esta mañana yo estoy seguro, Iglesia Central, que el Señor está buscando y está mirando hacia este lugar, esperando que tú le des una verdadera adoración, un verdadero sacrificio. Aleluya, hay alguien aquí que quiera entregarse como sacrificio delante de Dios. El altar era en el Antiguo Testamento traducido como el lugar del muerto. El altar era para el griego el lugar del sacrificio. Para los que hablaban en latín era ese lugar, ese lugar de altura, esa montaña o lugar alto donde celebraban ese sacrificio. Y para el hebreo era el lugar de encuentro con Dios. Cada uno tenía un poco de diferencia, pero todos hacían el mismo sacrificio, que era sacrificar un cordero para poder redimir sus pecados. Y era símbolo de redención, de comunión, de bendición, pero era el símbolo de la presencia de Dios. Para ellos el altar era ese lugar donde estaba o donde podían sentir la presencia de Dios. Esta forma de sacrificio que hace Caín y Abel era un sacrificio que nacía desde su corazón. Pero después ya el Señor pide a su pueblo que hagan sacrificio. Ya después el Señor pedía al pueblo de Dios, le pide a Abraham que sacrifique lo que él más amaba, que era su hijo. Así que el lugar, el altar, es ese lugar donde nosotros morimos.
donde nosotros entregamos lo que realmente somos. Porque cuando nos paramos delante de la presencia de Dios, es ahí donde estamos desnudos, ¿cierto? Él lo conoce todo. Y así vamos viendo a medida del Antiguo Testamento como el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, celebra sacrificios a Dios. Pero resulta que el hombre de alguna manera siempre le da la espalda, olvida a Dios. El pueblo de Israel, después de haber cruzado el Mar Rojo, de ver un mar como se abre alrededor de ellos, después de que fueron guiados por columna de nube, columna de fuego, después de ver las maravillas que Dios había hecho con ellos, porque es que Dios hace maravillas con su pueblo. Dios es bueno, Dios es fiel, pero su pueblo lo olvida, ¿cierto? Lo olvidamos. Después de lo misericordioso que fue el Señor con el pueblo de Israel, y que era el Señor con el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios que sus vestiduras nunca se envejecieron, que su calzado iba creciendo a medida que ellos iban creciendo, que los niños iban creciendo. Cuando tuvieron hambre les mandó maná del cielo, les mandó carne, todo lo que querían lo tenían. Pero el pueblo de Israel se olvidó de Dios. Mientras Moisés le dio la espalda, subió al monte, ellos empezaron de pronto a preguntarse, pero Dios, ¿dónde está? Dios nos olvidó. ¿Qué pasó con Dios? Dios nos ha olvidado. Se olvidaron de Dios y de lo que Dios había hecho por ellos. No es que el hermano Armando no está. No es que el pastor no está, no me está mirando. Ya aquí yo me olvido de Dios. Pero Dios estaba ahí y Dios está aquí. Aleluya. Y lo que hicieron fue levantar un altar, pero a otro Dios. Levantaron un altar a un Dios que no les había dado de comer, a un Dios que no había abierto el Mar Rojo. Levantaron un altar a un becerro de bronce hecho por ellos mismos. Se olvidaron de Dios. Iglesia, nosotros no podemos olvidarnos de la presencia de Dios. No podemos olvidarnos del altar. No podemos, porque el altar es la presencia de Dios. Aleluya. Salmos dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No podemos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. No podemos olvidar lo grande que Él ha sido con nosotros. ¿Será que hay alguien aquí en esta mañana que puede levantar sus manos al cielo y decirle: Señor Jesús, yo reconozco lo grande y bueno que has sido conmigo, y prometo no olvidarte? Aleluya. 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 Después de esto, Dios se enfurece contra el pueblo de Israel. ¿Cómo es posible que yo, habiendo hecho tantas cosas por mi pueblo amado y escogido, ellos se olviden de mí? Pero el pueblo de Israel
Era un pueblo totalmente desagradecido con Dios. Lo que hace el Señor es mandar a Moisés a que construya un tabernáculo. Y ustedes saben qué tenía y cómo era el tabernáculo. Pero solo una familia era la que podía celebrar sacrificios. Solo los sacerdotes de esa familia eran quienes podían entrar al lugar santo. Porque esta familia, en el momento donde todo el pueblo se unió a adorar el becerro, ellos no se olvidaron de Dios. Y qué bueno cuando hay un pueblo que marca la diferencia, una juventud que marca la diferencia. Entonces, esta familia escogida, separada del resto del pueblo, es nombrada para poder dar sacrificio a Dios. Entonces el pueblo de Israel tenía que llevar su cordero y llevarlo a los sacerdotes para que ellos lo sacrificaran. Y solo uno de ellos podía entrar una vez al año al lugar santísimo para poder sentir la presencia de Dios. Luego pasa mucho tiempo y el pueblo de Israel olvida el tabernáculo. En el reinado de David se levanta este hombre y crea un templo muy semejante al tabernáculo, donde allí moraría la presencia de Dios. Destruyen el templo, lo vuelven a levantar, lo vuelven a destruir y hoy está destruido aún. Pero ¿sabe algo, iglesia? En el plan maravilloso y perfecto de Dios, Él viene a la tierra y viene a ser el templo, el santuario de la presencia de Dios. Vino a ser el cordero. Vino a ser el cordero para sacrificar su propia vida. Su propia vida por ti y por mí. Y en su palabra dice, aleluya, destruye este templo, pero en 3 días lo levantaré. En 3 días Él resucitó de entre los muertos, se levantó en gloria, y hoy tú y yo podemos entrar a ese lugar santísimo. Hoy tú y yo no tenemos un velo que nos divide, sino que ese velo se rasgó y hoy podemos entrar. Hoy podemos entrar en la presencia de Dios. Oh, aleluya. Ya no hay nada que nos impida adorar a Dios. Ya no hay nada que nos impida hacer un sacrificio delante de Dios. En Hebreos capítulo 13, verso 15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Así que no importa si estás en el trabajo, no importa si estás en la universidad, ya no hay que sacrificar un cordero. Ahora tú eres el sacrificio. Tú eres el sacrificio. Gloria a Dios. La mujer samaritana le dice al Señor, pero ¿dónde hay que adorar? En Jerusalén, en Samaria, algunos suben a Betel. ¿Dónde hay que adorar? Y el Señor, ¿qué le responde? La hora viene. Y ahora, ahí donde ella estaba, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hoy tú en este templo, a esta hora de la mañana, puedes levantar tus manos y adorar en espíritu y en verdad. Que tu alabanza salga de lo más profundo de tu corazón. Aleluya, dale ese aplauso fuerte a Dios. Aleluya. Este pueblo he creado para mí. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas.
mis alabanzas publicará. Pero el Señor quiere un verdadero adorador. No un cristiano de mentiras. Porque, hermanos, no podemos seguir ignorando la realidad. Porque el Señor quiere un adorador que pueda levantar sus manos santas. Un adorador que no viene aquí solamente en los cultos o canta en los cultos o lee la Biblia en los cultos. Sino el Señor, iglesia, Él ama la intimidad, Él ama lo secreto, Él ama que si tú vienes aquí y cantas es porque en otro lugar también le está siendo fiel. ¿Qué estaban cantando ahorita los niños? Santificación. Solo entrará al cielo quien aquí fue fiel. Santificación para morar en Sión. Y ¿cómo empieza la canción? Yo los estaba escuchando y yo decía, es que esto es la realidad. ¿Cómo inicia? Cuando entrares en la casa del Señor tu Dios, quita la sandalia de tus pies. Purifica tu corazón, que ese lugar es santo. Y tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Donde sea que vayamos, busquemos escondernos. En cualquier lugar estará la presencia de Dios. No dice la palabra, si voy a lo profundo del mar, allí estás tú. Así que el Señor busca una vida de integridad, porque es que en los íntegros es hermosa la alabanza. Hay un texto en Lucas 12:3 que dice: por lo cual todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Así que nada será oculto para siempre. He escuchado que uno puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no a todos todo el tiempo. Así que así pretendamos, así quisiéramos parecer el hermano consagrado. No, eso lo sabe Dios, iglesia. Y el Señor ama la intimidad. Que allí en tu habitación tú dices, es que aquí yo necesito de Dios. Que allí en la universidad, en el trabajo, tú reflejes la gloria de Dios. Porque es que el adorador es aquel que vive su vida como un culto agradable a Dios. Es una vida, no es un culto o un servicio. Es una vida constante, en la mañana, en la noche. Todo el día tú le estás rindiendo culto a Dios. Él está buscando a alguien que tenga un altar agradable, un sacrificio agradable, un sacrificio vivo delante de Dios. Pero no sé cómo alguien que ha probado cómo es estar a los pies de Dios se aleje de Dios. Pero vea que así como el pueblo de Israel, así somos nosotros. Se nos olvidan las bendiciones que Dios nos ha dado. Vea que esta semana la semana pasada estábamos en una visita normal con mi esposa. Fuimos a hacer una visita normal. Una hermana llegó hace poco ahí a Campo Hermoso y nos fuimos a hacer la visita con mi esposa y una hermana que es de visitación. Y llegamos a la visita. La hermana dijo que era urgente que fuéramos a visitarla porque tenía que comentarnos algo que le había sucedido. Y cuando llegamos ahí, la hermana empezamos a hablar, a conocernos, de dónde es, hermana, qué bueno, dónde se bautizó. Y la hermana llegó aquí hace casi un año. Llegó a asistir a la congregación de
de San Francisco, trabaja en Centro Abasto, la hermana, pero dice: hermano, la verdad es que llegué, el horario en Centro Abastos es muy pesado, empecé a faltar a culto, ya no me congregaba, iba primero solo el domingo, los famosos domingueros, iba solo el domingo, al principio en la mañana y en la noche, ya solo después iba en la noche, y después dejé de ir. Y la verdad, hermano, en la casa donde vivíamos se sentían cosas muy extrañas. Entonces la hermana empezó a contar algo que empezó a asustarnos un poquito, sobre todo a mi esposa. Cuando la hermana me miraba a mí, Laura me abría los ojos y yo decía: esta muchacha va a salir corriendo en cualquier momento. Duró hablándome una semana de esa visita, todo el tiempo me hablaba de eso. Quedó impactada porque la hermana estaba diciendo que empezó a sentir cosas raras en la casa y de repente empezó a sentir algo raro en el cuerpo de ella, y de repente en las noches se levantaba y una mujer por dentro empezaba a gritar. No era la voz de ella, sino que era otra mujer que se reía, y de repente un día apareció con la pierna marcada. Al punto, pero hermanos, nos mostró la foto y nos mostró el pie y no tenía absolutamente nada. Y esa marca era como una quemadura, era algo extraordinario. Mientras yo estaba invocando el nombre de Jesús: Señor, que todo lo que hay ahí salga en el nombre de Jesús, Laura estaba: que no vaya a pasar aquí nada. Pero ella me contó después, ella era orando: Señor, que no vaya a pasar aquí nada, que no vaya a... Claro, la hermana quería era que oráramos por ella y que sacáramos de ahí todo lo que pudiera estar pasando. Pero si usted analiza la situación, si usted analiza lo que le estaba sucediendo a la hermana, ¿qué fue? ¿Por qué llegó a ese momento de su vida? Porque le dio la espalda a Dios. Empezó a alejarse de Dios. Y ese altar que debe tener un cristiano para trascender estaba destruido. Se olvidó de Dios, se centró en el trabajo, se olvidó de los cultos, le dio pereza, cualquiera que haya sido la razón. Pero es que, hermanos, cuando estamos cerca al altar, cuando tenemos un altar construido, ahí es donde sentimos la gloria de Dios. Ahí es donde hay Espíritu Santo. Ahí es donde hay poder. Ahí es donde hay nuevas lenguas. Ahí es donde hay oración. Ahí es donde hay ayuno. Aleluya. Pero ¿qué pasa cuando el altar está destruido? No hay nada. Y el diablo está buscando a quien hacer caer. Y si nos descuidamos, pasa lo que le pasó a la hermana, o a cada uno le puede pasar distinto. Pero estar alejados de Dios no puede seguir pasando. Iglesia, que nos falte cualquier cosa, que nos falte el vestido. Es que la juventud ahora, no, es que vea esto, nos está alejando de Dios. No es malo, todos lo tenemos, pero nos está alejando porque le estamos rindiendo culto es al celular, al WhatsApp. Y no es fanatismo, es realidad. No, es que yo no puedo dejar el pantalón, yo no puedo dejar la fornicación, yo no puedo dejar el adulterio porque es que no puedo, no soy capaz. En esta mañana puedes restituir tu altar delante de Dios. Aún hay oportunidad. Él quiere que seas un sacrificio.
No podemos seguir rindiendo culto a alguien que no sea Jesucristo. Aleluya, aleluya. Entonces, le damos más importancia a otras cosas que no son el altar de Dios. ¿Qué ha pasado con los altares familiares? No existen. Pero vea, hermanos, aleluya. Desde niño me enseñaron lo que era un altar para Dios. Muchos seguramente que están aquí mirándome me vieron crecer. Y le doy muchas, pero muchas gracias a Dios, porque mi familia me enseñó que lo primero era la presencia de Dios. Que no había nada más importante que la presencia de Dios. Y era en el altar, era ahí en el altar, era ahí en ese momento de intimidad con Dios, donde yo podía trascender. Porque ese es el deseo que debe haber en esta mañana. Jóvenes, ancianos, cristianos, trascender. Y ese era mi anhelo. Mi anhelo era trascender. Mi anhelo era bajar para subir, para trascender. Seguramente hace unos 10 años yo estaba ahí en una banca, en una asamblea, acá en el colegio, donde no me iba a imaginar nunca que iba a estar predicando o que iba a ser pastor. Pero es que mi anhelo era trascender, hermanos. Y vea, si llega un punto en la vida que nos ha pasado a todos, que tenemos que escoger, ¿cierto? Entre lo bueno y lo malo. Lo que es un sacrificio o lo que me gusta y me agrada y mi carne le atrae. Cualquiera de los dos. Y empezaba yo a pensar, pero si tomo la decisión de apartarme o quizás seguir en la iglesia, pero donde nadie me ve hacer el pecado. ¿Quién me ve? ¿Quién sabe? Pero resulta, por eso les digo que me marcó de niño. Un día estaba muy pequeño, pero me acuerdo totalmente. Mi mamá entró en una crisis muy grave en su matrimonio. Se separaron con mi papá y quedamos mi hermano y yo con ella. Hermanos, mi mamá se iba a morir. Si usted habla con ella, ella se lo va a decir. Yo quería hasta quitarme la vida. No le encontraba sentido a mi vida. Todo se había destruido. Pero lo que nos enseñaron, lo que yo en una escuela dominical escuchaba a mi abuelo diciendo, lo que hoy yo estoy diciendo, eso queda aquí y acá. Recuerdo perfectamente, hermanos, una noche donde mi mamá en un rincón de su cuarto no sabía qué hacer. Todo se le había venido abajo. Ya no sentía una razón para vivir. Y yo estaba ahí con ella. Yo lloraba y lloraba y lloraba. Yo entendía todo lo que estaba pasando. Ya tenía, yo creo que unos 10, bueno. En medio de ese momento, mi mamá recuerda lo que era un altar para Dios. Que estando, así estuviera en lo más profundo, en lo más bajo, el Señor podía levantarnos. Me acuerdo porque ustedes saben que nosotros vivimos por la música, vivimos cantando.
Me acuerdo que en medio de esa soledad, de ese momento de dificultad, donde ella pensó en todas las formas apartarse, quitarse la vida, lo que fuera, ella empieza a recordar que hay un Dios todopoderoso. ¿Y sabe qué hizo, hermano? No olvidó a Dios. No lo olvidó. Empieza a cantar en ese momento que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará para poder continuar, extenderá, te dirá por dónde, multiplicará tus fuerzas y te consolará. En ese momento, hermanos, el Señor hizo un milagro. Ustedes la vieron, yo creo que acá el viernes. Porque es que el que escoge hacer un altar para Dios, ser un sacrificio vivo para Dios, va a trascender. El Señor lo va a levantar. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Ve, hermano. Y más abajo usted esté, más se rinda ante Dios, más se lo va a subir, más lo va a elevar. El Señor dice que nos ha sentado en lugares celestiales junto a Él. Hoy es tiempo, hoy es momento de hacer un sacrificio, de restituir ese altar arruinado. Eso es lo que hace Elías. En medio de un momento donde todos creían en los Baales, en Baal, dice la palabra de Dios que hasta se cortaban la piel y echaban sangre para ver si Baal les respondía, buscando la manera a un Dios que no existía. ¿Para qué? Si tenemos a un Dios poderoso. ¿Qué hace Elías? Empieza a reconstruir, a restituir el altar que estaba arruinado. Empieza a buscar las 12 piedras. ¿Dónde están? Tu vida está arruinada, tu vida no tiene sentido. Es porque no está Dios. Es porque no hay presencia de Dios. Si no hay altar, no hay presencia de Dios. Si no hay altar, no hay presencia de Dios. Pero Elías cree en este Dios todopoderoso que puede responder con fuego, que podía hacer un milagro y demostrarle a todo el pueblo que este Dios era el Dios verdadero, el Dios de dioses, el Señor de los señores, el Rey de los reyes, el Rey por la eternidad. Adórele, exalten esta mañana. Aleluya. No cambiemos la presencia de Dios por nada. Vea, hermano, yo estaba pensando en algo. Aquí, esta iglesia, hace 80 años, construyó un altar. 82.
Un altar que gracias a este altar se formó un altar en Campo Hermoso. Y digamos que se formó un altar en todo Colombia. Porque aquí hubo un hombre que empezó a construir un altar. Un altar para Dios. Que en Bucaramanga se levantara un altar para Dios. No puede morir el altar. Aquí todavía hay leña. Aquí todavía hay leña. Aquí hay leña. Esta mañana hay leña en este templo, en esta congregación central. El altar no se ha apagado. El altar está ahí. Pareciese que el altar ya no está elevando esa presencia, ese olor fragante ante Dios. Pero hermano, toda cadena, todo lo que esté impidiendo, en el nombre de Jesús se rompe. Todo lo que esté impidiendo que tú restituyas, que tú reconstruyas tu altar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, sí, amaya, sí. Este altar, este altar no puede morir. Este altar no se puede destruir. Aleluya. Se busca leña. Se busca leña buena, leña fina, leña íntegra, leña que vale la pena, que cuando entra al altar empieza a ser olor grato a la presencia de Dios. Eso es un adorador, el que tiene una vida, no un servicio, no un culto, una vida íntegra ante la presencia de Dios. ¿Por qué no se ubica en pie en esta mañana? Un altar un altar yo sé, hermanos, que aquí hay un remanente, que aquí hay una reserva de verdaderos adoradores, una reserva para lo que Dios quiere hacer hoy, una reserva para que este lugar sea un templo sagrado de sacrificio a Dios, un templo donde solamente se le rinda sacrificio vivo a Dios. Músicos, seamos sacrificio a Dios. Íntegro, pastores, iglesia, directivas, seamos un sacrificio vivo. Oh, oh, aleluya. En esta mañana yo quiero invitar a alguien que quiera restituir su altar, que quiera trascender, pero que dice: yo no puedo solo, necesito tu presencia. Y aquí hay un altar, aquí en esta mañana hay un altar. ¿Quién quiere venir a este altar?
para reconstruir el altar destruido. Queremos trascender, queremos subir, queremos ser elevados, queremos sentir, queremos hablar en lenguas. Pues hay que bajar, hay que arrodillarnos, hay que rendirnos. Hace falta un pueblo rendido. Hace falta un pueblo que reconoce a su Dios. Un pueblo que reconoce a su Dios. Oh, aleluya, aleluya. Osana Isaya Baba. ¿Quieres subir? Baja, ríndete. Un sacrificio vivo, agradable, perfecto. Este es tu culto. Ese es tu culto. Esa es la adoración. Esa es la adoración. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya. Yo invito en esta hora a este pueblo a que levante sus manos. Lo invito a levantar sus manos y presentarse a Dios. Dígale: Señor, Señor, necesito de ti. Ya no vivo yo, ya no vivo yo. Que seas tú el que viva en mí. Que seas tú el que viva en mí. Ya no vivo yo, Cristo. Cristo. Aleluya, es el altar. Es el altar que te permitirá hablar en lenguas. Es el altar el que te permitirá sentir la presencia de Dios. Oh, aleluya. Levanta tus manos y dile: Señor, que en esta hora, en esta mañana, haya un olor grato. Perdona nuestros pecados. Perdona lo que hemos hecho mal. Perdona lo que no nos conviene, pero lo hacemos. En esta mañana hay perdón. En esta mañana hay perdón de parte de Dios. Perdón de pecados, para levantar manos santas delante de la presencia de Dios. Manos santas, puras, delante de ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya.